Muy buenas noches, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, qué privilegio poder entrar hasta tu hogar a través de la escuela profética Más Profundo. Quiero invitarte para que ahora mismo tomes papel, lápiz, Biblia en mano y te prepares para tomar notas en esta clase el día de hoy. Te invito a que nos ayudes a compartir esta transmisión para que más personas puedan ser bendecidas, para que más personas puedan recibir de la bendición de Dios a través de la escuela profética Más Profundo, con el curso Las 13 potestades de las tinieblas y cómo vencerlas en Cristo Jesús. En breve vamos a dar inicio a la clase, así es que vamos a dar algunas anotaciones iniciales y te invito a que ahora mismo te conectes y que des inicio. Damos gloria a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que Él sea exaltado y glorificado a través de las diferentes formas en las que nosotros podemos extender su nombre. Bendiciones a cada persona que ya se está conectando. Tengo por acá al pastor Eliud Rodríguez, Dios te bendiga, pastor. Alfredo Telles, Irania Avendaño, Dios te bendiga. Lucelia Licea, Alfredo Telles. Tengo acá, dice 11, 12 personas más, no podemos verlas, pero Dios les bendiga. Dice Irania Avendaño, bendiciones, Dios te bendiga, Irania. Bendiciones a cada uno de ustedes, damos gloria a Dios. Hemos estado compartiendo todas estas semanas a través de los tiempos de maravillosa oportunidad que nos ha dado el Señor a través de las tardes de salvación y milagros que hemos estado compartiendo. La semana anterior estuvimos compartiendo en el Parque El Dorado, la semana tras anterior estuvimos compartiendo en Iglesia La Viña, este fin de semana pasado estuvimos compartiendo en la Iglesia El Camino y continuamos la próxima semana, estamos en la Iglesia Getsemaní y usted no puede quedarse sin recibir un milagro, sin recibir de parte de Dios lo que Él quiere hacer para tu vida. Bendiciones, saludos a Guzmán Roberto, tal vez Alfredo Telles dice bendiciones a Sin Código, Dios bendiga también tu vida. Tenemos ya ahí 14, 15 personas más. Le invito a que compartas esta transmisión. Voy a tomarme también yo unos minutitos para compartirla por acá y si usted nos puede ayudar, pues compártala para que más personas sean edificadas. Saludamos a las personas que nos visitan, nos están viendo desde algunas otras partes, algunos otros países, naciones, hasta Costa Rica, Honduras, México, Canadá, Estados Unidos. Dios les bendiga. Tengo por acá también comentarios de María Mercado González. Dios le bendiga. Guzmán Robert Neskin, bendiciones también para ti. Pastor, dice Eliud, bendecida semana. Amén. Igualmente para todos ustedes, bendecida en el Señor. Que Dios bendiga también. Damos gloria a Dios Padre por cada maravillosa cosa que está haciendo. Hemos estado experimentando lo sobrenatural de Dios, hemos estado viviendo tiempos de milagros, tiempos de sanidades, tiempos de lo sobrenatural, porque eso es lo que Él ha prometido, eso es lo que Él ha traído, eso es lo que Él dijo para nosotros, para sus hijos, que cuando sobre nosotros viniera poder, el poder del Espíritu Santo de Dios, levantaríamos nuestras manos, echaremos fuera demonios, tocaríamos aquellas cosas como serpientes, escorpiones y no nos harían daño, comeríamos cosas mortíferas y no nos tocaría el veneno, levantaríamos nuestras manos y el que está enfermo sanaría, y eso es lo que estamos creyendo. Dios está sanando hoy de cáncer, Dios está sanando de leucemia, Dios está sanando de esquizofrenia, de ansiedad, de depresión, de tantas cosas, y Dios tiene un milagro para tu vida, Dios tiene un milagro para tu casa, para tu hogar. Así es que te invito a que ahora mismo compartas esta escuela, esta clase, para que más personas puedan ser bendecidas y para que usted sea un canal de bendición. Saludos a Milton Montenegro, a cada persona que se está conectando, que el Señor le bendiga. Le damos gloria a Dios nuestro Padre. Vamos acá a continuar rápidamente, por eso empezamos un par de minutos antes para que usted tenga ahí el tiempo de compartirlo y nos pueda ayudar a que más personas sean bendecidas. Gloria a Dios, amén. Más personas puedan ser llenas de la presencia de Dios por causa de poder exaltar el nombre de Jesús. Acá está conmigo en la habitación mi esposa, guapísima, lindísima, preciosa, Glendita, y es una bendición porque le recuerdo a todas las personas de lunes a viernes, si usted no los ha podido ver hasta el momento, le invito a que busque y que pueda ver los videos Mujeres Instruidas por Dios. Esos son los videos que hace mi esposa para todas las mujeres que ningún varón se debe perder. Y tenemos los videos que estamos haciendo también los fines de semana. Este fin de semana no pudo haber por unas cuestiones de mi garganta que había estado bastante afectado, pero estamos teniendo los domingos 5:30 de la tarde una clase que se llama Desde Nuestra Habitación, que son enseñanzas de una manera más íntima y privada para glorificar el nombre de Jesús. Saludos también a Samantha Bermúdez hasta California. Saludos también a Lourdes Romero hasta Honduras. Saludos ahí a cada persona que se está conectando. Saludos a Héctor Vázquez. Saludos también a, tengo por acá
a Melissa Hernández, bueno, más personas que se están conectando, que Dios les bendiga, damos gloria a Dios. Hoy vamos a continuar orando y hablando, aprendiendo sobre las potestades de las tinieblas, cómo vencerlas en Cristo Jesús. Recordando una vez más todos los preceptos básicos y generales que hemos venido estudiando. La palabra, potestad significa autoridad. Y es una autoridad que fue dada a las tinieblas por causa de la, digámoslo así, de la simiente de maldición original en el hombre. Cuando el hombre pecó delante del Señor, cuando Adán y Eva pecaron, ellos autorizaron, ¿verdad? Porque éramos la creación de Dios acá en la tierra, los cuales teníamos la autoridad de juzgar y sojuzgar la tierra, de legislarla. Entonces, por causa de darle a ellos esa autoridad, ellos tienen todo el derecho de poder hacer lo que, digámoslo así, lo que quieran con aquellos que no renunciamos a ellas. Por eso nosotros en esta escuela, a través de las enseñanzas, queremos que usted y yo podamos aprender para romper esas maldiciones que ellas quieren traer sobre nuestras vidas, porque todo aquel que no ha roto con estas maldiciones están vigentes, están en contra de la persona. Saludos, Lourdes Romero, bendiciones, buenas noches desde Honduras. Bendita sea la tierra próspera y bendita de Honduras. Por ahí nos conectamos pronto con más personas que se van a conectar de otros países. Les bendecimos y vamos a orar en esta hora, amén, para que el Señor sea glorificándose y para que sea exaltado el nombre de Jesús. Ore conmigo, por favor. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora te damos a ti gloria, honra y honor. Y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declarar significa confesar, que nuestra boca lo está hablando. Confesamos y declaramos que el poderoso nombre de Cristo Jesús está con nosotros. Y es más grande el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. En el nombre de Jesús reprendemos el poder de Dios, reprende por nosotros, amén, a toda potestad de las tinieblas a través de los diferentes espíritus neuma de las tinieblas, espíritus abracam, espíritus y demonios abraxan, espíritus de Edke, espíritus de Pitón, espíritus de las tinieblas a través de los diferentes demonios, a través de las manifestaciones de las tinieblas como Belcebú, a través de las manifestaciones de las tinieblas de los diferentes movimientos que ha traído el enemigo por causa de las tentaciones que el mundo sufre y por causa de caer en ellas, sean reprendidas en el nombre de Jesús. Todos los brujos, hechiceros, espíritus de agoreros, de ocultismo, espíritus de las tinieblas que quieran venir contra nosotros son ahora reprendidos por Jesucristo. Él los reprende por nosotros. Asimismo, declaramos que a nuestro alrededor hay una protección, ángeles con espadas de fuego dispuestos a partir en dos a toda tiniebla, manifestación de los diferentes espíritus de humanos, espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas y huestes de maldad que se quieran acercar, ya que creemos y confesamos que Jesucristo nos defiende, nos protege y su sangre nos cubre y nos reviste para ser invisibles delante de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Y tu vida y nuestra vida, mi vida, tu vida, nuestra vida y nuestro hogar está bajo la mano del poderoso, el Dios más poderoso entre todos los dioses, porque es el Dios verdadero. Hay muchos dioses, pero son dioses falsos, pero nosotros servimos y adoramos al Dios verdadero, que por si ya fuera poco o no, ¿verdad? Pero es que es infinitamente poderoso, es aparte del gran Dios y poderoso que es nuestro Padre. Amén. Damos gloria a Él. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludos a Lucrecia Delgado que se acaba de conectar desde Costa Rica. Y vamos a dar inicio entonces. Vamos a dar inicio explicando rápidamente la cronología que hemos venido estudiando. Hoy estamos hablando de la potestad número 6. Si usted bien lo recuerda a través del curso anterior que estuvimos abordando, ¿verdad? El curso de numerología bíblica. Si usted no lo ha podido ver todavía, le invito a que busque en la Escuela Profética Más Profundo el curso de numerología bíblica para que tenga una amplitud mayor de lo que estamos haciendo, o también en el canal Profeta Denis Paniagua, en el canal de YouTube, para que usted pueda ver las clases de la numerología, que es el estudio profundo de la palabra de Dios por medio de los números y su representación, lo que ellos significan a través de este curso. Entonces, hoy estamos hablando de la sexta potestad, la potestad número 6. Y si usted bien lo recuerda, la palabra de Dios nos instruyó a través del curso de la numerología que el número 6 representa el ser humano, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del ser humano. Recuerde que el número 7 es la perfección, que es Dios. El número 6 es la naturaleza del ser humano caído. Entonces, este número 6, la potestad número 6, tiene una connotación cronológica, o sea, de llevar una secuencia muy importante, porque es necesario comprender cómo ha venido desarrollándose las diferentes potestades para llegar a esta.
Es importante comprender esto. Saludos a Carlos Alvarado, mi suegro hasta Costa Rica, Tito Carlos, papá de mi esposa. Y es importante comprender la cronología, la secuencia que ha traído esto. Bendiciones, yo también te quiero mucho, Tito. Es la bendición. Acá está mi esposa que te va a saludar, tu hija Glenn. Te amo, papá. Bendiciones. Entonces, es importante que rápidamente hoy, para poder llegar a este número 6, podamos comprender rápidamente de a dónde proviene toda la cronología, o sea, toda la sucesión de las diferentes potestades. Recuerde bien, la primera potestad que estudiamos se llamaba el destructor. Y si bien la palabra destructor tiene que ver con destrucción, que lo hemos hablado, este viene como el final, ¿verdad? Pareciera que es el final, pero vamos a ver cómo al llegar al cierre del ciclo número 13 es de nuevo el inicio. Vamos a explicar ahora por qué. Entonces, la primera potestad que estudiamos era el destructor. Es el final, que a su misma vez es el inicio. ¿Por qué? Porque las tinieblas, usted sabe que son unas copionas, que son falsificadoras, que son mentirosas. Entonces, el diseño de Dios de perfección es el número 12. Número de gobierno, número de acuerdo, número de Trinidad, número de potestad, número de autoridad. Entonces las tinieblas insertan el 13 como un número de maldición, por eso las personas le llaman la docena del diablo. Bueno, eso ya es una palabra o terminología dada por los hombres. Sin embargo, la cronología de estas potestades empieza en la 1 y termina en la 13, que vuelve, digámoslo así, a caer en el resultado de la 1, por decirlo así. O sea, el principio de las maldiciones es el término de las maldiciones. O sea, el objetivo de las maldiciones a través de las potestades es el de destruir. Entonces, empieza destruyendo para que al final de todo el ciclo termine destruyendo. No sé si me logro explicar claramente. O sea, todo empieza con destrucción. Entonces, después de que hay destrucción en una generación, destrucción en una familia, destrucción en un matrimonio, destrucción en una vida, viene el siguiente ente, la siguiente potestad, que era el acreedor. Recuerden que el acreedor era el que cobraba. Entonces, después de que destruyó, viene a cobrar. Como no hay nada, dice, vengo a cobrar. Como no tengo con qué pagar, empiezo a maldecir, ¿verdad? Y viene la tercera potestad, que es el vengador. Como a la persona le hacen daño, como a la persona le están cobrando, como a la persona lo están despojando, le están quitando todo, esta persona lo que busca es vengarse. ¿Recuerda? Entonces, cuando la persona cae en venganza, se convierte en un trabajador de las tinieblas. Está operando y trabajando para las tinieblas. Entonces, después de esto viene el angustiador, que provocaba angustia en la persona. ¿Por qué? Pues por haber servido a las tinieblas, digámoslo así, por haber sido de tropiezo para otros, por haber sido de maldición para otros, por haber sido de estorbo en su propia casa para otros, en su propia iglesia para otros. Luego venía la potestad que estudiamos la semana pasada, el devorador. ¿Por qué? Porque una vez que una persona está en angustia, lo que traen las tinieblas es cómo devorarlo, cómo comérselo. Entonces, vea qué cosa más interesante, para caer a la potestad que vamos a estudiar hoy. Después de que ha devorado el enemigo, ha devorado tus finanzas, después de que ha devorado tus cosechas, después de que ha devorado tu paz, después de que ha devorado todo lo que estudiamos la semana anterior, recuerda, después de que ha devorado el amor que hay en ti, después de que ha devorado el espíritu de tu vida, digámoslo así, no el espíritu de Dios, sino el espíritu de tu vida, de quitarte el ánimo, de traer a ti desánimo, de traer todo esto. Entonces, ¿qué viene? Como ya no tienes nada, como se ha comido todo, como te dejó, digámoslo así, en ruina, pobreza, miseria, despojo, vejación, ¿qué hacen las tinieblas? Viene ahora y trae la potestad que se llama el tentador. ¿Y para qué? Bueno, vamos a estudiar hoy precisamente por qué. ¿Por qué el tentador? Bueno, ya su propia palabra, su propio nombre identifica, ¿verdad? Nos hace comprender que viene con el término de tentación, ¿verdad? Pero es porque una vez que te han despojado, qué tentador es para una pobre mujer, para un pobre hombre, ¿verdad? Que está desesperado, que está desesperada, que ha sido quitado todo lo que tenía, caer en prostitución, caer en vender su cuerpo, caer en un negocio ilícito, caer en adulterio, caer en fornicación, caer en homosexualidad, en lesbianismo. ¿Por qué? Porque una vez que te han devorado todas tus cosas, una persona en desesperación hace lo que sea. Vea qué cosa más tremenda, cómo las tinieblas tienen un diseño de maldecir al ser humano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, por ejemplo, una pareja.
una pareja llega y rompe y termina, ¿verdad? Termina su relación, como hemos hablado, por causa de todo esto, entonces fueron devoradas sus finanzas, fue devorado su amor, fue devorado la confianza, fue devorado. Y entonces, ¿qué pasa? Una mujer, digamos, que termina sola y termina en ruina, ¿y qué hace? Bueno, empieza el enemigo a tentar con hombres que la buscan por sexo a cambio de dinero, y empieza a meterse en un mundo de pornografía, en un mundo de prostitución, en un mundo de sexo, en un mundo de lujuria. O el hombre, entonces como fue devorado todo su amor hacia la mujer que amaba, y su familia fracturó y sus hijos, entonces ahora viene la tentación y el diablo le pone otras mujeres y le pone otras personas. Cuando digo personas me refiero a que empieza también a ponerle a los hombres homosexualismo, a las mujeres lesbianismo. ¿Para qué? Para que entonces, por causa de tentaciones que están despojados de todo lo que caiga, pues de ahí lo reciben a falta de amor, a falta de comprensión, a falta de cariño, por no tener ese amor, por haber sido devorado. Todo eso, el enemigo entonces les pone tentaciones. Luego entonces vienen tentaciones financieras, tentaciones de robar, tentaciones de involucrarse en tráfico de drogas, trata de personas, prostitución, redes de proxenetismo. Bueno, tantas cosas que podría yo decirle, que las tinieblas, por causa de que todo lo que tenías fue devorado, entonces como le quitaron las finanzas, como quebró el negocio, como fracasó la empresa de la familia, entonces el enemigo te va a poner negocios chuecos, así como una tentación. Te va a poner cosas como una tentación, como tu esposa te echó de la casa y terminaste enojado, como tu esposo se fue de la casa y terminaste sola, entonces te va a poner un vecino, una vecina que sí te escucha, que sí te atiende, que le dice, ay, pero usted sí está guapa y tan acá y desatendida, y empieza la tentación, ¿verdad? Y tristemente el enemigo va a escudriñar, porque ya te conoce, porque ya ha traído el acreedor, porque ya ha traído el burlador, porque ya ha traído las diferentes potestades, porque ya ha traído el devorador, y comió y conoció tu granero, conoció tu alacena, conoció tu cocina, conoció tu casa, tu intimidad. Entonces va a traer lo que a ti te tienta realmente, porque va a tentar con cosas que son tentadoras, valga la redundancia, porque digamos, habrá hombres que no los tienta una mujer, sino que los tienta un niño, una niña. Habrá hombres que no los tienta el sexo, sino que los tienta el dinero. Habrá hombres o mujeres que no los tienta el dinero, sino el poder, que los tienta la fama, que los tienta el ser poderosos, que los tienta el ser gente de autoridad, que los tienta el tener terrenos, que los tienta el tener ganado, que los tienta, no sé, cualquier cantidad de cosas, tener una casa, tener un negocio, tener una empresa, ser famoso. Entonces, esta potestad del tentador se especializa en traer aquello de lo cual el ser humano tiene en su corazón una necesidad. ¿Por qué? Porque fue consumida, fue devorada. Por ejemplo, vamos a enfatizar acá una vez más. Aquello que te quitó las mismas tinieblas, vamos a ponerlo en este contexto, aquello que las mismas tinieblas devoró y se comió, es con lo que te va a venir a tentar principalmente. ¿Para qué? Para que, como es lo que estás buscando, como es lo que extrañas, como es lo que anhelas, como es lo que perdiste, te lo va a querer presentar en bandeja, para que entonces caigamos en tentación. Cabe destacar que siempre enseñamos esto mi esposa y yo, siempre que ministramos, siempre que predicamos, siempre que podemos y tenemos la oportunidad enseñamos, que hay una diferencia muy grande entre la tentación y la prueba. Las personas confunden mucho esto. La prueba nunca la pone Dios, la prueba la permite Dios. Dios permite las pruebas, y las pruebas podemos cambiar esa palabra prueba por examen. Las pruebas Dios las pone para que usted y yo crezcamos. Perdón, las pruebas Dios las permite, las aprueba para que usted y yo crezcamos. El enemigo llega y le dice a Dios, mira, aquí está esta persona. Yo estoy seguro de que si tú le quitas, y Dios dice, bueno, yo voy a permitir que lo pruebes, que pruebes esta persona para que veas cómo es firme. Entonces Dios sabe, y por eso Dios la permite la prueba, para que usted pase una circunstancia, una enfermedad, una situación, un conflicto, pero no es porque Dios te desea el mal, no es porque Dios se está vengando, no es porque Dios es un Dios de castigo, no, es porque Él sabe que usted está preparado para pasar esa prueba. Y ese es el objetivo de la prueba, es un examen. Nadie pasa de primer grado a segundo grado, nadie pasa de primera
de primaria, a secundaria. Nadie pasa de secundaria a la universidad sin hacer pruebas. Los deportistas tienen que someterse ¿a qué? A pruebas. Los productos tienen que ser probados ¿en qué? En pruebas, para demostrar que están bien hechos, para demostrar que sirven, para demostrar que están buenos. Entonces, así es como Dios también prueba. Dios prueba a través de permitir la prueba el ministerio, la familia, el matrimonio, el hogar, a tus hijos, tu paciencia, tu paz. Todo Dios permite pruebas constantemente, diariamente, en múltiples circunstancias. Dios permite que seas probado a ver si tu carácter está aún de berrinchoso, de enojado. Entonces, Dios permite las pruebas. Pero el enemigo, Satanás, nos pone tentaciones. Vea qué diferencia hay en estas dos palabras y la gente las confunde mucho. Dios nunca te va a poner o a meter en tentación. Nunca. El enemigo sí, porque la tentación es la contraria de una prueba. Una prueba Dios la permite para que usted crezca. El enemigo, Satanás, reprendido sea por Jesús, pone las tentaciones para que fracases, para que caigas. Las tentaciones están hechas para que usted no avance, para que usted ahí se quede patinando y pegue y pegue y pegue y pegue, para que las tentaciones entonces cumplan el objetivo de que usted no logre conquistar lo que Dios ha dicho que usted va a conquistar. Las tentaciones las pone Satanás. Dice la palabra de Dios, en este mundo seréis tentados por el diablo, pero yo estoy con vosotros para que resistan toda tentación. Entonces, si Dios lo dice, es porque Él sabe que el enemigo va a poner las tentaciones. Ese es el trabajo del enemigo. Pero entonces a nosotros nos toca vencer las tentaciones. Por eso Jesús dice, yo vencí todas las tentaciones, yo vencí al mundo por ustedes. Entonces ahora a ustedes les toca vencerlo conmigo. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo 2 y 3 y vamos a profundizar un poquito en la palabra. Este versículo ya habla por sí solo. Sin embargo, vamos a redactar un poquito acá, a parafrasear en lo que se encuentra en ella. Amén. Dice así el versículo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, esto habla de generaciones, dice, tuvo hambre Jesús. Ahorita vamos a entender todo el contexto. Dijo, y vino, versículo 3, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahorita vamos a continuar leyendo. Acá vemos esta palabra abierta, explícitamente escrita. El tentador, dice, vino el tentador. El tentador es el nombre de esta faceta, de esta potestad que está desatada sobre la humanidad, que está desatada sobre la tierra para poner en tentación a nosotros los hombres. Y Jesús, recuerde usted, fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces Él tenía que cumplir toda la ley y tenía también que ser como usted y como yo, escúcheme, Él tuvo que ser como usted y como yo tentados. Pero vea qué interesante, porque recuerde que en la numerología estudiamos que el número 3 representa el acuerdo de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Acá vemos que este versículo número 3, que representa ese acuerdo, Dios Padre, Hijo y Espíritu, estuvieron de acuerdo en que el tentador viniera sobre Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que ser cumplido el hecho de que Jesús también padeciera de tentación. Porque Jesús no podía probar que Él era el Hijo de Dios. No podía vencer las pruebas si no era también tentado. ¿Para qué? Para que nosotros hoy, las generaciones de ayer, de mañana y de siempre, tengamos una referencia y digamos, Jesús venció la tentación, yo también puedo. Vea qué poderoso que es el versículo 3. Ahora, recuerde que a través de la profundidad de la palabra de Dios, Dios nos revela múltiples cosas profundas y ocultas que están ahí, misterios que son en su palabra. Acá vamos a profundizar, pero para esto quiero leerle rápidamente todo el contexto desde el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Esto representa el número 4, creatividad, 1, 2, 3, hasta el 11. Esto representa versículos 4 y 2, que es el final, que es el 11, nos da de nuevo un 6. Esto habla de la humanidad. Pero como en el medio hay un capítulo que arranca del 1
al 7, al 11, tenemos el número 7. 4 más 1 más 2, 7. Numerología bíblica. Y esto representa que a pesar de que la tentación va a venir, es porque en la perfección de Dios podemos nosotros vencerla. Diga usted conmigo, gloria a Dios, porque aunque la tentación venga, aunque la tentación quiera venir enemigo, en Dios podemos vencerla. Gloria a Dios. Entonces vea, voy a leer para usted rápidamente desde el versículo 1 hasta el 11. Capítulo 4 de Mateo, capítulos 4 del 1 al 11, para que usted pueda leer y comprender todo el contexto. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Ya le voy a hablar de todo esto. Para que fuera tentado entonces por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, versículo 2, tuvo hambre como un ser humano, como una persona natural. Dice el 3, y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estas piedras eran la tipología de Cristo. Y Cristo era también el pan. Le estaba diciendo: haz que estos elementos naturales se transformen en alimento espiritual. No solo para él, sino para las generaciones. Dice así el 4. Y respondió Jesús y dijo: escrito está. Vamos a profundizar mucho en esta frase ahora en un rato. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderoso es su nombre, amén. Dice el versículo 5. Entonces el diablo tentador le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en una parte alta, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles enviará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Y Jesús le dijo, versículo 7, que representa el acuerdo del cielo y la tierra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vea qué poderoso. Esto es un diseño poderosísimo. Dice el 8, sobrenaturalidad. Otra vez lo llevó el diablo hasta un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es lo sobrenatural. Le dijo el 9 y le dijo: te daré todo esto si postrado ante mí me adoras. Dice el versículo 10. Jesús entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Versículo 11 para terminar, que representa la doble realidad, la doble oportunidad. Dice: el diablo entonces le dejó abandonándolo, y he aquí que vinieron los ángeles de Dios y le servían. Qué poderosa es la palabra, amén. Yo no sé si usted está comprendiendo el contexto poderosísimo de todo lo que aquí está. Pero como siempre analizamos a profundidad un par de versículos, hoy quiero enfatizar en el versículo 1, 2 y 3, en énfasis principal del 3. Dice el 1, entonces, empecemos con esta palabra entonces, adverbio de modo. Significa que hay un tiempo, significa que no era una cosa al azar, sino que era algo que ya se esperaba. Saludos a Lucelia, dice por acá: tendrá que ver la oración que hizo Jesús a los discípulos cuando dice que no dejes caer en tentación, hablando de la oración. Amén. Gracias, Lucelia. Justamente ahorita vamos para esta parte. Acá en el versículo 1 dice entonces, que representa que era un tiempo que estaba anticipadamente creado. Recuerde que la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo ya todas las cosas fueron hechas. Dice así: entonces Jesús, nombre sobre todo nombre dado a los hombres, nombre que representa la luz, nombre que representa al Hijo de Dios, nombre que representa la autoridad de la iglesia. Dice así: fue llevado. Fue llevado significa trasladado, fue transportado, fue metido en una dimensión. Vea qué interesante, ¿verdad? Vea qué interesante porque justamente
este tiempo que nos ha estado permitiendo el Señor de compartir en las iglesias recientemente a través del evangelismo profético, a través de las tardes de salvación y milagros, a través del movimiento profético que estamos realizando y que Dios está utilizando nuestras manos y nuestros pies como herramientas. Cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros decretamos, cuando nosotros como profetas, por ejemplo mi esposa y yo y nuestro hijo como profetas, llegamos a un lugar, solo ese hecho, y no es que seamos nosotros personas más especiales ni nada, pero representando el diseño de Dios y que somos profetas y que somos un matrimonio y que somos una familia que nos estamos esforzando en el Señor, solo ese acontecimiento de que lleguemos nosotros como representantes de Dios hace que lo sobrenatural venga con nosotros y invada un lugar. Entonces acá este versículo me hace comprender que Jesús fue llevado, o sea, fue trasladado dimensionalmente, fue transportado a otra dimensión. Y vea qué poderoso, porque dice que fue llevado por el Espíritu. Note que la gente muchas veces, las personas confunden como si Jesús lo hubiera llevado el diablo ahí amarrado, amordazado. No, dice el Espíritu de Dios fue el que lo llevó. Él fue llevado por el Espíritu, o sea, que fue llevado su cuerpo, su alma y su espíritu, como un hombre que era también, como el Hijo de Dios que era, como el cuerpo de un ser viviente que era, fue trasladado por el Espíritu. O sea, comprendamos lo profundo de este versículo. Él fue trasladado, o sea, fue tomado, vamos a usar esta palabra, fue raptado del mundo natural para ser llevado a otro lugar, físico y espiritualmente. Fue trasladado de una dimensión a otra. Vea qué profundo es esto. Por eso esta escuela se llama Escuela Profética Más Profundo. Él fue llevado y fue un escenario muy interesante. Hace un tiempo yo tenía una enseñanza que trataba sobre los desiertos. Mire, las personas muchas veces, y yo lo digo con respeto a la persona como ser humano, pero no me interesa respetar esa creencia porque está errada. Con mucho respeto lo digo. Está errado porque muchas personas dicen, es que tenemos que atravesar un desierto para ver la victoria. No es cierto. No es cierto. Los desiertos están hechos para aquellos que necesitan una prueba. Pero muchas veces las personas deben ser probadas porque no quieren obedecer a Dios. Cuando Dios conoce, porque siempre conoce nuestro corazón y conoce que hay un tiempo, que hay una circunstancia, que hay una situación en la que usted debe ser probado, no es porque usted no pueda, sino porque Dios quiere que usted sea pesado en eso, para que usted aprenda algo. Porque cuando usted ha aprendido algo, ya usted no es probado más. No sé si me explico. O sea, usted llega a la universidad y no le dicen, a ver, venga, vamos a leer el abecedario A, B. No, ¿verdad? Ya eso fue probado hace mucho en la primaria. Cuando usted llega a la secundaria, usted aprende cosas que luego en la universidad son una base para que usted aprenda cálculo, matemáticas, ciencia, no sé qué carrera, letras. Pero usted no llega a la universidad a repasar cosas de primaria o de secundaria. Usted viene a entrar a una categoría nueva. Entonces Dios, asimismo, permite las pruebas para muchos porque hay áreas de su vida que aún no se las hemos entregado a Dios. Entonces tiene que ser probado para que delante de las tinieblas, escúcheme, delante de las tinieblas quede claro que ya usted no tiene problema con eso. Muy bien, entonces, el desierto es el escenario favorito de las tinieblas. Recuerde que la palabra de Dios dice que de nuestro vientre, escuche bien esto, de nuestro vientre brotarán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Eso representa que en nuestro vientre físico, espiritual y natural habita el Espíritu Santo de Dios. Por ende, por consecuencia, los demonios le tienen horror, temor, le tienen miedo al agua, pero no al agua de H2O, sino al agua de vida. Le tienen miedo a la fuente de vida que es Cristo. Recuerden que Jesús dijo, ustedes beberán de esta agua y volverán a tener sed, pero cuando beban de la fuente de vida, de la fuente de agua viva, de esta agua que yo les traigo, nunca más volverás a tener sed. Entonces los demonios, las tinieblas, que fueron los que llevaron ahí a Jesús, porque el Espíritu de Dios lo permitió, porque el Espíritu de Dios dijo, sí, que sea probado Jesús.
Dijeron, pero nosotros escogemos el campo de batalla. Nosotros escogemos el ring, por decirlo así. Nosotros escogemos la zona de combate. Porque ellos pensaron que iban a tener ventaja por estar en un desierto. ¿Por qué? Porque ellos aman lo seco, aman lo desértico. Le tienen horror al agua. Entonces, el Espíritu de Dios lleva a Jesús. Vea todo lo que estamos profundizando en solamente el primer párrafo de este versículo. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero, aquí hay una palabra poderosa. Esta palabra para tiene un objetivo. Tiene un objetivo. O sea, hay una asignación. Fue llevado para ser tentado. Vea qué interesante. Vea qué interesante. Acá la palabra de Dios, una vez más resumiendo todo este primer versículo, nos hace comprender que Dios Padre, Hijo y Espíritu tenían mucho en acuerdo de entender que Jesús iba a ser probado. No solo por todo lo que Él iba a hacer delante de nosotros los hombres, sino en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra con los que ya habían muerto antes de Cristo. Esto tenía que quedar plasmado en los cielos, en la tierra y en las dimensiones. Prepárese porque si Dios lo permite, después de este curso, estoy preparando un curso que se llama las dimensiones espirituales, que eso es como wow, entrar a una profundidad de entendimiento aún mayor. Gloria a Dios. Por ahí coménteme si le gustaría que tengamos este próximo curso sobre las dimensiones espirituales. Si ahí a usted le parece interesante, me comenta y luego vamos preparando ese estudio. Entonces, tenía Jesús que ser probado, pero acá hay una palabra tremenda. Dice, tentado por el diablo. O sea, Jesús no solo iba a ser probado, sino que iba a ser tentado. O sea, las dos cosas. Iba a ser probado por el Padre, permitir la prueba a Dios y permitir Dios la tentación. Recordando lo que le acabo de explicar hace un rato, Dios permite la prueba y el diablo pone la tentación. Jesús no iba, como quien dice, vamos a enfrentarnos un mano a mano. No, Jesús iba listo para que le volaran garrote, piedra, hacha, balazos, porque literalmente dice iba a ser tentado. O sea, algo que usted y yo posiblemente renegaríamos. Es como decir, vea, usted va a ir, pero sepa que va, que le den hasta por debajo del hocico, ¿verdad? Decía mi abuelo. Usted va a ir para ser tentado, papito. Usted no va a ir ahí a que le hagan una pruebita. Usted va a ir a ser tentado, pero no a caer en tentación. Continuamos. Versículo 2 dice, y después. Esta palabra después es maravillosa, ¿vea? Porque aquí usted y yo estamos leyendo solamente un versículo después. Pero acá la palabra después habla de un tiempo dimensional. Déjeme explicarle esto para tratar de hacer un énfasis rápido porque este no es el curso de dimensiones. Pero cuando la palabra después aparece en la palabra de Dios, cuando esta palabra después está ahí explícitamente puesta, esta palabra representa que hubo una invasión de tiempo. Recuerde, Jesús fue trasladado a una dimensión, pero estando en esta dimensión es llevado a otra dimensión. Vea qué poderoso lo que le quiero explicar. Él fue trasladado de la dimensión natural a otra dimensión para caer en un desierto, donde iba a ser tentado, de antemano advertido que iba a ser tentado. Y a su misma vez dice entonces después. Significa que fue un tiempo después, que para nosotros pueden haber sido segundos o milisegundos, pero en esta dimensión puede haber sido un gran periodo de tiempo. Dice, después de haber ayunado. Vea qué interesante. En el versículo nos dice que él fue trasladado, pero acá dice que hubo un tiempo, vea qué interesante para que comprendamos la profundidad de esto, hubo un tiempo en el que Jesús se pudo preparar. Note que no fue como que, me lo dio por el desierto, ¡pah!, apareció ahí. Sí. En lo espiritual, en las dimensiones espirituales, fue en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, fue tomado y después fue aparecido en el desierto. Pero dice que en medio de ese lapso, que pueden haber sido milisegundos, según nuestro tiempo cronos, en el infinito eterno perfecto de Dios, Él tuvo un tiempo para prepararse en ayuno. Póngame atención, aprendamos, porque yo también aprendo de lo que el Señor nos revela a través de este estudio que el Señor me ha regalado. El Señor le permite a Jesús un tiempo de entrenamiento, un tiempo de preparación, y Él no va a hacer menos con usted y conmigo, mis amados, mis amadas. El ayuno es un poderoso
elemento, es un arma, es una herramienta, es una dimensión. El ayuno como tal es una dimensión. Quiero que usted aprenda esto. El ayuno como tal es una dimensión. Ahí está poniendo mi esposa, gloria a Dios. Gloria a Dios también digo yo. Vamos a leer rápidamente un comentario acá. Me gustaría recibir el estudio de las dimensiones. Amén, gloria a Dios. Lourdes, dice Lucrecia, dedito arriba, qué bueno. Gloria a Dios. El ayuno es una dimensión. Sí, yo sé que usted está pensando, ¿cómo una dimensión? Si es solamente no comer no. Recuerde que el ayuno es una condición de nuestra carne sometida al espíritu. No es una condición de castigarnos, no es el ayuno algo para negociar con Dios. Mira, Dios, estoy ayunando todas estas horas, entonces me vas a dar esto. No, el ayuno es para fortaleza nuestra, para que nuestra carne comprenda que la carne no manda, que es el espíritu, tampoco el alma. Gloria a Dios. Yo no sé si te puede decir conmigo, gloria a Dios. El ayuno es una dimensión, es como meternos en una cápsula de fortalecimiento. Yo no sé si usted ha visto esas películas donde se regeneran las cosas, donde se meten al personaje, ¿verdad? Y ahí él empieza a fortalecerse. Dios hizo esto con Jesús y lo hace con usted y conmigo. Dice, y después... O sea, esto es un apartado en el tiempo natural, espiritual, sobredimensional. Y dice, y después Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Déjeme explicarle algo rápidamente. Jesús ayunó generacionalmente. Recuerde que el número 40, numerología bíblica. Amén, gloria a Dios, dice por acá Lourdes, a Glenn, mi esposa, dice, amén, el ayuno es para fortaleza, amén. Recuerde que el número 40 representa generación, una generación. Y dice 40 días, que representa 40 días de luz, 40 días hacia la iglesia, 40 días donde estaba la presencia de Dios y también 40 días de noche, o sea 40 noches. Significa que Jesús también pasó circunstancias naturales, pasó la situación de la noche. Note qué interesante que acá nos dice la palabra de Dios un periodo, 40 días y 40 noches. Algo interesante que quiero que entienda es cómo Dios nos deja un destello, ¿verdad? Para comprender. Lo que acá significa es que Jesús estuvo, saque esta conclusión. Si la palabra de Dios dice que un día para el Señor son como 1000 años, significa que Jesús estuvo 40,000 días metido en una dimensión de ayuno. ¡Oh! Por eso la palabra de Dios, que es poderosísima, y déjeme que se sorprenda como yo me sorprendí el día que entendí esto. Alguien por ahí hágame un favor, solamente para que usted lo entienda. Divídame 40,000 entre 365. Solo para que usted se sorprenda de lo que Dios quiere hacer. Vamos a ver quién me puede ayudar por ahí. 40,000 entre 365, que son los días que tiene un año. Dice que es 109 y unas comas. Y si usted y yo tomamos 109 y lo desglosamos, representa el número 1 y 9. Que es un 10. Déjeme decirle algo para que usted recuerde numerología bíblica. Déjeme decirle algo para que usted comprenda la profundidad de Dios. Es una ley. Escúcheme, es ley. Número 10 representa ley. Es una ley espiritual que si usted ayuna, usted se fortalece. Se prepara, escúcheme, para que cuando venga la tentación no caiga, porque usted va a estar fortalecido. Ya qué poderosa es la palabra. Continuamos. 40 días y 40 noches. Y dice, y después de hacer esto, tuvo hambre. Oh, qué poderoso. Esto es un reflejo de la condición natural, humana de Jesús. O sea,
después de salir de esta dimensión de ayuno, después de salir de este lapso de tiempo espiritual que tardó 40,000 días, él regresa a la dimensión natural y es trasladado al desierto. O sea, de nuevo pasa este lapso de tiempo entre todo esto, ¿verdad? Y él tiene hambre, que refleja una condición de su naturaleza humana. Para que usted y yo no tengamos duda, no diga, es que era el Hijo de Dios, así que no. No, él hizo, lo cumplió y lo ratificó como hombre y como Dios. Bendito sea su nombre. Viene el versículo 3, el que más me gusta al final. Y vino, pausa ahí, vino representa un acontecimiento que estaba predestinado. Escúcheme bien, él no estaba ahí. Escúcheme bien, Satanás no estaba ahí. Recuerden que la palabra de Dios, Efesios 2:2, dice que en el tiempo en que nosotros andábamos perdidos en el mundo, en el tiempo en que nosotros le servíamos a las tinieblas, éramos movidos por nuestras bajas pasiones, ¿verdad? Por las cosas que el enemigo nos tienta. Y dice, y entonces la potestad del príncipe de los aires, que es Satanás, que rodea la tierra, el libro de Job 1:2, esta entidad príncipe de la potestad de los aires, Satanás, dice, viene y ahora es el padre de los hijos de desobediencia. Pero él no habita en la tierra. Satanás no habita en la tierra. Recuerde que el único que está en todo lugar, en todo tiempo, y que todo lo sabe, y que todo lo puede, y que todo lo es Dios. Satanás, que es solo uno, está rodeando la tierra, y para rodearla tiene que ser por afuera. No la puede rodear por dentro, no la puede rodear al lado. Es por encima. O sea, cuando dice, y vino a él, significa que se dejó venir. O sea, se dejó caer desde la dimensión de las regiones celestes, antes del primer cielo, desde la dimensión de las regiones celestes hacia la tierra, en una dimensión de desierto. Y aquí fue donde Satanás utilizó, ¿verdad?, esta potestad llamada el tentador, porque vea que dice, y vino a él, a Jesús, el tentador. Note que Jesús no fue a él. Jesús fue trasladado por el Espíritu a un lugar y a él vino el tentador, ¿a qué? A tentarlo. Y dice ahora, para ir terminando, vino a él el tentador y le dijo, ojo a esta palabra, recuerde que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, cuando la palabra de Dios dice que Dios dijo, significa que abrió su boca, significa que hubo poder, pero note que acá no hay poder. El enemigo está usando la artimaña por la cual la simiente de maldición del ser humano fue tentada a través de Adán y Eva, que fue hablar. Satanás habla, pero no tiene la autoridad de Dios. Cuando Satanás habla, habla mentira. Cuando Satanás habla, habla engaño. Cuando Satanás habla, habla tentación. Cuando Dios habla, crea. Cuando Dios habla, edifica. Cuando Dios habla, fortalece. Cuando Dios habla, su palabra nos sustenta. Entonces el enemigo, como es un copión, como es un mentiroso, viene según él a traer a Jesús un contexto de poder, como diciendo, aquí vengo yo y te voy a hablar como lo hizo Dios, pero él no tiene esa autoridad. Dice, y entonces le dijo, porque lo está tentando, haciéndole sentir a Jesús, según él, que él como autoridad que desciende, porque dice, y vino a él, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, porque recuerde que Satanás también es hijo de Dios. Recuerde que Satanás, llamado Luzbel, llamado Lucifer, llamado Lucero, era uno de sus querubines, era uno de sus ángeles, era una creación preciosa de Dios. Y él, por ser lleno de ira, de enojo, de maldición, de pecado, fue quitado y rechazado. Y fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios. Entonces dice, si eres el Hijo de Dios, acá Satanás está siendo muy sutil. Póngame atención porque esto es muy importante. La palabra de Dios dice que hasta los demonios tiemblan y creen ante el nombre de Jesús. Pero aquí Satanás está tratando de tentar a Jesús para ponerlo en prueba, en tentación. Porque él le está haciendo decir, a ver, usted que se cree el Hijo de Dios. Déjeme poner este contexto hacia nosotros. Usted ahí que se cree el santo, la santa porque va a la iglesia. Usted que se cree ahí el sin pecado porque está orando. Déjeme decirle, el enemigo, el tentador,
va a querer hacerte caer cuando crees que estás firme. Por eso Dios te dice, métete en la dimensión del ayuno para que entonces te fortalezcas y cuando estas palabras vengas tú no tengas ningún problema en vencerlas. Dice por acá Julia Baltodano. Así es, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Amén, amén, amén. Porque el enemigo siempre anda buscando la manera de hacernos caer. Saludos también a Omar Mendoza, hasta crucero, nuestro amigo Omar Mendoza. Dice, qué privilegio compartir con ustedes. Y también por acá tengo, Julia Baltodano dice, amén. Auralina, vamos a ver por acá. Tengo otros comentarios que no puedo ver ahorita. Bendiciones, Pastor Denis. Ok. Saludos a hermana Auralina. Saludos a usted también, a su hija Samantha, que está ahorita conectada desde California. Continuando, porque se nos está acabando el tiempo. El enemigo viene a provocar, a querer tentar. Pero note qué sutileza. Jesús no tiene ninguna duda que Él es el Hijo de Dios. Pero Él tiene que pasar esta tentación, tiene que enfrentarla. En ese momento Jesús, quiero explicarle algo para que usted entienda el contexto. Es como si por un momento Dios retira de él toda la autoridad, poder y magnificencia que él tenía. Ojo con lo que le quiero explicar. Cuando reconoció que tuvo hambre, está diciendo esta palabra, está diciendo este contexto, que al entrar en esta dimensión de ayuno, Dios le dijo, fortalece tu espíritu, porque vas a pasar por completo a ser carne. Comprenda lo que le quiero explicar. Y Dios lo transporta por el espíritu a una dimensión donde Él no tiene poder de Dios, como el Hijo de Dios, sino que es completamente un hombre natural. Y acá tiene que ser tentado como hombre natural, no como hijo de Dios. Por eso Satanás viene con mentiras y sutilezas a decirle a Jesús. No le viene a decir, a ver usted, hombre, Jesús, ¿qué? Lo voy a tentar. No. Viene a tentarlo recordándole a Jesús que ahí él no tiene el poder, que está en la otra dimensión de donde fue metido ahí para ser tentado. Recuerde que todo este versículo habla de que Jesús fue trasladado a otra dimensión por el Espíritu de Dios. Escúcheme. Por eso le digo, no es que las tinieblas tienen la autoridad de mover a Cristo. Fue el Espíritu de Dios, y la palabra lo deja muy claro, que lo llevó y digámoslo así. En estos días de ayuno, cuando el Espíritu de Dios nos mete en ayuno, Él nos habla, Él nos escribe, Él nos conforta, nos consuela, nos instruye. Y yo le aseguro, yo me imagino y así lo creo, que en ese periodo el Espíritu de Dios y Dios Padre le decían, ánimo, ánimo Jesús, ánimo, porque vas a entrar en un lugar donde no vamos a estar contigo, por decirlo así, haciéndolo contigo, pero vas a estar ahí y estamos contigo. O sea, era una forma de decirle, estás despojado del poder del Espíritu, estás despojado en este momento del respaldo del Padre, pero confiamos en ti porque te has fortalecido, y eso lo dice para usted y para mí, porque usted y yo somos naturales. Y Jesús ahí cuando dice, tuvo hambre, refleja que era un ser humano también. Y Él estuvo en esa condición, en ese espacio de tiempo. Saludos a la pastora Raquel Mendoza. A la licenciada, abogada, pastora Raquel Mendoza. Gloria a Dios. En ese momento Jesús estuvo ahí como hombre, y aunque Él levantara las manos no iba a haber poder, no porque no lo tuviera, sino porque era necesario que fuera tentado como hombre. Entonces Satanás llega intentando, ¿verdad? Note aquí la tentación, porque usted lo lee y usted dice, pero ¿cómo va a ser esto una tentación? Por eso quiero que se lo explique, así me lo enseñó a mí el Padre. En ese momento Jesús, el diablo lo quiere tentar diciéndole, es que usted, demuestre su ministerio, demuestre el poder que tiene, hijo de Dios. Y mire lo que le contesta Jesús. Vea el poder de la dimensión del ayuno manifiesta en un hombre, porque aquí era Jesús el hombre. Jesús, el hijo de José y María, de carne y hueso, le dice, el diablo le dice a Satanás, di que estas piedras representaban al mismo Cristo. O sea, diciendo, di que esta naturaleza tuya que está ahí
se convierta en pan. O sea, vea qué interesante. Le está diciendo, di que esto que te representa a ti tenga poder, porque en este momento tú no lo tienes. Se quería burlar de él, le quería tentar para que Jesús dijera, cállate, Satanás, Espíritu de Dios, venga a mí, Dios Padre, pa, y la chicharrona. Pero Jesús le contesta en el 4. Número 4, creatividad. Respondió y dijo. Respondió, está más que claro, significa le dijo lo que le tenía que decir. Le hizo un tapaboca, le dijo un cállate el hocico y le dijo. Dijo representa esta misma palabra que habla Dios. Cuando él dijo, está utilizando ahora el poder verdadero de la creatividad sobrenatural de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice, solo di la palabra. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Vea que Jesús no levantó sus manos, no hizo un ahí sobrenatural, sino que usó la herramienta. Aprenda, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. Lo que dice la palabra, fortalezcase en la dimensión del ayuno para que dé la palabra. Y dice que Jesús le dijo, escrito está, afirmándole al diablo la situación de su derrota. No solo de pan, o sea, no solo de lo natural, no solo de las riquezas, no solo de lo material, no solo de lo que usted puede conseguir, vivirá el hombre. Porque le está hablando Jesús, no de Dios. No le está hablando del Espíritu, está diciendo, no solo de esto viviré yo y ustedes como nosotros no viviremos solo de lo material. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como la palabra de Dios es el verbo y el verbo es Cristo, o sea, Él le está diciendo, mire Satanás, cállese el hocico, porque lo que sale de la boca de Dios soy yo mismo. Y entonces acá podríamos continuar analizando cada uno de los versículos, pero bueno, el enfoque de esta clase de hoy está acá. Es cuando entonces dice que Satanás sigue ahí buscando cómo tentarlo. Eso lo podremos analizar luego en otro estudio, repito, cuando hablemos de las dimensiones. Pero acá podemos ver cómo Jesús, solo para que terminemos este versículo, al terminar el capítulo 10, al terminar el versículo 10, dice que una vez que Jesús venció todas las tentaciones, dice, vinieron los ángeles. Una vez más, solo para reforzar esto, una vez más, ahora a la dimensión donde estaban, vinieron ángeles de otra dimensión, del cuarto cielo. Ahí le voy a explicar luego por qué. Cuarto cielo, vinieron a él ángeles desde el cuarto cielo a servirle. Y dice entonces el 11 para terminar, dice, y el diablo entonces le dejó, o sea, tuvo que salir de esa dimensión. Y he aquí que venían ángeles y le servían. Gloria a Dios. Como decía antes nuestra hermana amiga Lucelia, cuando Jesús, los discípulos le dicen, maestro, enséñenos a orar. Yo estoy seguro, esto lo aprendí, ¿verdad? De mi suegro, lo aprendí también de mi papá espiritual, lo he aprendido de muchas personas, pero principalmente de ellos. Si Jesús hubiera hecho una oración puntual, así como, vea, amado Dios, Padre Celestial, no sé, como una oración modelo, el ser humano la habría tomado como un amuleto. Parece mentira, pero lo que Jesús dijo no era una oración. Jesús estaba dándoles un parámetro. Les dijo, cuando oren al Padre, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y Él hace esta explicación. El ser humano a través de la religiosidad la ha convertido, ¿verdad?, en un rezo, en una repetición vana para muchos. Pero no deja de ser palabra de Dios. Sin embargo, el uso mal usado de ella, valga la redundancia, el mal uso de esta misma palabra, lo convierte en repeticiones vanas, tristemente. Pero Jesús les dice, cuando oren al Padre, oren así. Y le dice, Padre nuestro, reconoce su estadía en la dimensión eterna de los cielos. No nos dejes caer en tentación. Usa esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí Dios, a través de su Espíritu, fue el que llevó a Jesús a ser tentado. Jesús está diciendo, cuando oren al Padre, díganle, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Tal vez usted nunca lo ha analizado, y aunque esto es como prácticamente, repito, de otro estudio, solo quiero meterme acá un momentito, entrar y salir en un paréntesis. Cuando Jesús dice esto, no nos dejes caer en tentación, Jesús está diciéndole a los discípulos de Él,
ayunen, fortalezcanse. Eso es lo que la oración dice. La oración tiene que ver con acción, determinación y unción. Jesús les dice, cuando oren al Padre, Padre nuestro, reconozcanlo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Todo esto es una simbología de que Él está siendo llamado, está siendo invocado Jesús en nosotros, dice. Venga a nosotros tu reino, hágase en mí tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, esto es un parámetro de todo. Y les dice, no nos dejes caer en tentación. Al decir esto, Jesús le está diciendo, enséñanos a ayunar para ser fortalecidos y no caer en tentación. Gloria a Dios. Para ir terminando en esta noche preciosa, esta clase, como en todo lo que hemos hablado las semanas anteriores, la potestad del tentador tiene 3 áreas principales de ataque. Tienta en lo sexual, tienta en lo financiero y tienta en lo que tiene que ver o llamarse con poder. Lo sexual, creo que sobraría hablar, pero rápidamente, lo sexual tiene que ver con todas las lujurias, perversiones, parafilias sexuales. Si usted alguna vez ha experimentado o tiene circunstancias de las cuales necesita ser libre, en el canal de YouTube, Profeta Denis Paniagua, ahí tengo una serie de enseñanzas sobre las perversiones sexuales, de las parafilias, cómo ser libres de ellos. Luego, las finanzas o lo económico, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el principio de todos los males es el amor al dinero. La raíz, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, las perversiones financieras también, eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Profeta Denis Paniagua, cómo romper las maldiciones de las perversiones financieras. Y por último, la parte de poder y autoridad que tiene que ver con la conducta. Cuando usted es una persona que su conducta está pervertida, usted quiere tener poder y autoridad para hacer desastres, para hacer lo que a usted se le antoja, ¿verdad? Entonces, esas 3 cosas usted las puede revisar ahí en el canal Profeta Denis Paniagua en YouTube para que sepa cómo romper, cómo orar por esas cosas que se llaman las perversiones sexuales, financieras y de conducta, que tienen que ver con el área principal de ataque de esta potestad. Y para terminar, como en todas las clases anteriores, vamos a ver rápidamente o a estudiar la puerta que abre como tal la entrada al tentador. Recuerde una vez más, el tentador es una faceta, es una máscara de nuestra humanidad. Por eso es la potestad número 6. Y es una investidura que Satanás utiliza para venir desde las tinieblas de los cielos, o sea, como el espíritu de la potestad del príncipe de los aires, para caer en desobediencia. Recuerde que pasa a ser padre de los hijos de desobediencia. Nosotros los hijos de Dios somos hijos de obediencia. Los hijos de Satanás, que son aquellos que desobedecen a Dios, vienen a ser hijos de desobediencia. Entonces, la puerta, ¿verdad? Lo que le da acceso a la potestad del tentador es el depender de las cosas de este mundo y no depender de Dios. Cuando usted depende de su dinero, cuando usted depende porque es guapo, ¿verdad? Como dicen en Nicaragua, porque es carita. Como depende, como dicen los, creo que es en México que dicen, ¿verdad? Cuando depende del face to face, o sea, de que usted tiene un porte, de que usted tiene un apellido, de que usted tiene un linaje, de que usted tiene una X cantidad de dinero en una cuenta, de que usted tiene tierras, ganado, qué sé yo, camiones, lo que tenga como autoridad, lo que usted tenga como pertenencias, y usted depende de eso. Usted piensa que porque tiene unos ahorros usted ya nada le va a pasar. Si usted dice, es que porque yo tengo este trabajo, entonces a mí aquí nada me va a pasar, porque mi papá es tal cosa, porque mi abuelo era tal cosa. Entonces, cuando usted depende, cuando usted pone su confianza, cuando usted pone su mirada en esas cosas, cuando usted pone su mirada en la dependencia de su capacidad, cuando usted pone la mirada en sus capacidades humanas torcidas, pervertidas, número 6, cuando usted pone esa mirada suya en lo que usted es o puede hacer solo, usted le está abriendo la puerta a esta potestad. Porque nosotros, los hijos de Dios, los hijos de obediencia, dependemos, y yo lo confieso, yo no sé si usted puede decirlo ahí, yo dependo por completo de Dios, mi Padre. Yo dependo por completo y absoluto de Dios, y no solo de lo que como o de lo que bebo o de lo que tengo viviré, sino de
todo lo que Dios mi Padre ha dicho. Y Él ha dicho que aunque faltara todo, Él me sostendrá. Que aunque con todo me quitaran, Él me llevará y me levantará. Que aunque fuera el último pedazo de pan que hay sobre la tierra, me tocará a mí porque soy su hijo. Y que sus ángeles vendrán a cuidarme. Eso dice su palabra. Entonces yo creo, y así lo confieso, que Dios, de Él es quien yo dependo. Yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de nada. Miren, no dependo ni del ministerio, porque el ministerio que yo tengo es de Dios. Él me lo dio a mí. Yo le he dicho a mucha gente que me viene a decir comentarios del ministerio, y yo le digo una cosa, pues bueno, hable con Dios, porque el ministerio que yo tengo es de Dios. Cuando Él me diga que ya no tengo trabajo con Él, pues me lo dirá Él, pero nadie me va a decir a mí nunca qué o qué no hacer. Solo Dios, que es el que me llamó a mí un día como profeta, que me llamó de ser un brujo a ser profeta, que me llamó de las tinieblas a la luz, que me llamó de la muerte a la vida, y Él a través de su palabra me dio vida. Y lo hizo contigo y lo hará con aquellos que así lo quieran. Y si usted está viendo esto y nunca le ha entregado su corazón a Jesús, este es el momento. Dígale: Señor, yo quiero eso para mí. Oremos juntos para romper la autoridad de esta maldición, de esta potestad sobre nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo ahí en su hogar, levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, amado Dios, en esta hora yo rompo. Recuerde que cuando usted no ha orado por esto nunca, esa potestad tiene autoridad sobre usted. Entonces diga conmigo: Señor, yo rompo toda autoridad, todo vínculo, todo ligamento, todo lo que ha influenciado la potestad de las tinieblas del tentador sobre mi vida. Que sea reprendido por Cristo Jesús, y que el poder de Dios Padre asimismo el Espíritu de Dios y Dios Hijo estén sobre mí, y que ahora arranquen de mí todas las potestades, toda la autoridad, que ha sido dada a la potestad del tentador, para que entonces Dios me libre a mí de no caer en tentación. Dígale: Señor, renuncio por completo a la maldición de la potestad del tentador, de que yo sea tentado en lo sexual, de que yo sea tentado en lo económico financiero, y que yo sea tentado en lo que es poder, o sea, en mi conducta. Yo todo esto, dígalo, rompo en el nombre de Cristo Jesús, y no tiene más autoridad. Y encima de esto está sobre mí, diga, el Espíritu de Dios, que es el que me afirma, que es el que me consuela, que es el que me fortalece. Diga conmigo: yo en el nombre de Jesús renuncio a esto y confieso, declaro y creo que el Espíritu de Dios me hace libre en este momento, y sea ahora libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden una vez más, de lunes a viernes, los videos de mi esposa, Mujeres Instruidas por Dios. Esos videos para damas que ningún varón se debe perder. Los domingos 5:30 de la tarde desde nuestra habitación. Estamos empezando, no hemos podido empezar porque la semana pasada, el domingo pasado no tuvimos video, pero estamos estudiando los dones del Espíritu Santo de Dios para que usted los anhele, los aprenda y los pida. También recordarte que está disponible el canal Profeta Denis Paniagua en YouTube. Solo escribes así: Profeta Denis Paniagua, ahí vas a ver una foto mía. Y también tienes a tu disposición el correo generacionsincódigo@gmail.com. También puedes escribirme por WhatsApp o una llamada si necesitas un día de oración, si necesitas que un profeta ore por tu vida. Mi esposa y yo estamos para servirte. Si necesitas consejería ministerial, matrimonial, consejería familiar, si necesitas que Dios haga algo a través del movimiento profético, tienes a disposición el número 00-505-8607-6893. Para WhatsApp o llamada telefónica 00-505-8607-6893. Que el Señor te bendiga y que venga la luz de Cristo y resplandezca sobre tu vida, y que seas llevado a dimensiones mayores en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, para estudiar una siguiente potestad y que sea vencida en Cristo Jesús, que se llama el acusador. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Bendiciones.